Una llanta nace para moverse. Durante su vida, acompaña en viajes, transporta mercancías y soporta miles de kilómetros sobre el pavimento. Pero llega un día en que deja de rodar. Y ahí empieza otra historia. Porque una llanta fuera de uso no desaparece fácilmente. No es un residuo sencillo de manejar. Muchas veces termina abandonada en un terreno baldío, apilada detrás de un taller, tirada a la orilla de una carretera o acumulada en sitios donde puede pasar años sin que sepamos muy bien qué hacer con ella. Y aquí aparece una paradoja interesante. La misma resistencia que hizo útil a una llanta durante su vida es la misma que la convierte en un problema cuando ya nadie la usa. Pero la ingeniería tiene una forma muy particular de mirar los problemas. A veces, donde otros ven basura, la ingeniería se pregunta si todavía hay valor. Y surgen muchas preguntas como, ¿y si una llanta pudiera tener una segunda vida? ¿Y si ese material que antes rodaba sobre una carretera pudiera volver a ella, pero ahora convertido en una parte de ella? No como una forma de esconder residuos, sino como una tecnología que intenta transformar un problema ambiental en una posible mejora para los pavimentos. Hoy vamos a hablar del caucho reciclado en mezclas asfálticas, una historia donde una llanta deja de ser solo un residuo y empieza a convertirse en una pregunta de ingeniería. Porque la verdadera cuestión no es si podemos meter caucho al asfalto. La verdadera cuestión es, ¿podemos hacerlo de tal forma de que el pavimento funcione mejor? Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el caucho en las mezclas asfálticas. Este tema ha cobrado mucha relevancia en los últimos años debido a que es un residuo muy difícil de manejar porque está diseñado para durar bastante. Esa misma resistencia que nos permite transportarnos con seguridad, cuando llega al final de su vida útil como neumático de un vehículo, es muy difícil que se desintegre. Por lo tanto, no desaparece rápido, no se puede compactar fácil, no la podemos manejar como cualquier basura y además cuando se acumula puede generar varios riesgos. Por ejemplo, dentro de ella puede retener agua y convertirse en un foco para mosquitos que pueden dañar la salud de las personas. También puede alimentar incendios que son muy difíciles de apagar por la naturaleza del caucho. Puede ocupar enormes volúmenes en tiraderos y puede terminar dispersa en un ambiente de una forma muy poco controlada. Entonces, el incentivo para encontrarle un nuevo uso no solamente es ecológico, sino también es práctico. Pero de ahí nace varias preguntas como ¿qué podemos hacer con este residuo? Y cómo podemos incorporarlo de la mejor manera, porque hay diferentes maneras que a la gente se le ha ocurrido hacer con estos neumáticos, desde sillones, desde mesas, algunos de este tipo de cosas, pero el volumen que se genera de llantas es demasiado grande como para todo eso. Inclusive yo hace poco también enfrenté un problema similar que al cambiar las llantas a mi vehículo, pues todavía les quedaba un poquito de vida, pero por temas de seguridad es que las decido reemplazar y pues sinceramente al quitarlas no sabía qué hacer con ellas. Sinceramente no sé de un lugar donde las pueda llevar a reciclar. Y con un vecino que las vio, se las regalé porque él no sale tanto y para mí andar en carretera, en pista con unas llantas ya un poco lisas representa un riesgo y para él andar un poquito aquí más cerca no genera ese riesgo. Y pues es así como él las está ocupando, que seguramente también en un punto llegará al mismo problema de que ya no le funcionen y todavía siguen teniendo bastante caucho. Entonces llegamos a este problema de qué podemos hacer con ellas. Y pues justamente en las mezclas asfálticas nace una manera de encontrarles una segunda vida a estas llantas fuera de uso, que es extraer este caucho que tienen e incorporarlo a una mezcla asfáltica. Hay diferentes maneras de integrarlo y al menos en México ya hace años se intentó hacer directamente en el asfalto,
combinarla en sí en el cemento asfáltico, pero existió un problema muy grande, que el caucho, al ser de mayor densidad que el asfalto, decantaba, caía y llegaba a tapar tanques de asfalto, llegaba a tapar petrolizadoras y se volvió un problema sumamente grande, al tal punto que, por ejemplo, los tanques de asfalto podían llegar a quedar inservibles porque no se lograban destapar sus tuberías. Si un tanque de asfalto tiene un precio demasiado elevado, entonces, por malas prácticas es que se deja de ocupar aquí en México hace muchos años el caucho, y pues en los asfaltos se le dio mucho auge a los polímeros para la modificación de asfaltos, pero en sí, inclusive en la norma mexicana ya estaba que se podía utilizar el caucho, pero de plano se dejó de utilizar. Y pues esta idea de incorporarlas a las mezclas asfálticas en sí no solamente es decir que vamos a desaparecer las llantas fuera de uso, sino que se intenta que esa llanta aporte algo útil también a la mezcla asfáltica. ¿Eso que puede ser? Puede ser elasticidad, recuperación, resistencia a la deformación, mejor comportamiento ante cargas repetidas, incluso reducción de ruido en ciertos casos. Y para esto nosotros podemos ocupar el caucho a través de dos vías, la vía húmeda y la vía seca. En la vía húmeda el caucho se mezcla primero con el asfalto, o sea, antes de que el ligante llegue a la mezcla, ya fue modificado con caucho. Aquí el caucho interactúa más directamente con el ligante y eso puede cambiar propiedades como viscosidad, elasticidad o respuesta ante temperatura. Aquí el caucho se vuelve parte del asfalto. Y existe también la vía seca. En la vía seca el caucho entra como parte de la mezcla asfáltica, es decir, se incorpora con los agregados y demás componentes durante la producción de la mezcla asfáltica. Aquí el caucho entra más al mundo de la mezcla asfáltica y esta diferencia en realidad importa bastante porque no es lo mismo modificar el ligante que introducir partículas dentro del sistema total. Y eso significa que no existe una sola manera de hablar del caucho reciclado en pavimentos. Hay distintos enfoques, distintas tecnologías y distintos comportamientos. Para esto me gustaría ver dos tipos de tecnologías en cuanto al caucho. Habrá algunas otras más, pero les voy a hablar de las más conocidas y de algunas que he trabajado. Para la vía húmeda existe el terminal blend. ¿Qué es el terminal blend? Dicho de manera fácil, es que al cemento asfáltico se le incorpora el caucho en una terminal o en una refinería antes de llegar a la planta de asfalto. Antes habíamos visto que teníamos problemas de que se separaba el caucho del asfalto y eso tapaba tuberías, pero en el Terminal Blend es otra tecnología en la cual bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se logra que el caucho se mantenga más estable en el asfalto y reducir mucho ese peligro de separación. Y ya cuando llega a la planta de asfaltos, pues la planta de asfaltos produce de la misma manera porque ya le llega el caucho incorporado en el asfalto. Entonces no tiene que hacer ningún cambio ahí la planta de asfalto. Y esto presenta ciertas ventajas, como que el primero es que reduces parte de la complejidad operativa en la planta a comparación de la vía seca. Aquí prácticamente es el mismo proceso que siguen como si le llegara un asfalto modificado. Entonces no tienen que hacer algo más en planta, sino seguir el mismo proceso que han seguido continuamente. Otra ventaja es que se tiene un mayor control del proceso de digestión del caucho porque este se está controlando. Y en cuanto a la vía seca, está esta tecnología del RARX, que esta va por otro camino, aunque también es interesante. En sí, el RARX es un aditivo fabricado a partir de polvo de neumáticos fuera de uso, pretratado con asfalto y otros aditivos minerales. Esta tecnología mezcla ciertas ventajas en la cual está que parte del caucho ya fue tratado o predigerido en origen, y por otro lado también está que en planta se usa con la simplicidad de una incorporación en vía seca, es decir, se agrega directamente al mezclador junto con los agregados y el asfalto. En sí el RARX llega en unos big bag, unos costales muy grandes, y se va a incorporar a mitad del tambor mezclador. No tiene que pasar directamente por la flama. Y esto se logra dosificándolo en una tolva pequeña y entra como una fracción más de la mezcla asfáltica. Es decir, como hay veces que lo hacemos con el carbonato de calcio, que se incorpora con un porcentaje más.
Pasa aquí lo mismo. Lo que se maneja normalmente es de un 3 a un 5% de RARX. Pues aquí sí supone un cambio de metodología en la preparación de la mezcla asfáltica, que en sí es algo muy sencillo, pero sí hay que hacer algunos cambios a comparación del Terminal Blend, que no hay un cambio operativo como en el RARX, que incorpora algunas cosas más. Esa podría ser una desventaja, pero también a la vez podría ser una ventaja. ¿Por qué? Porque en una planta de asfalto normalmente tienes diferentes clientes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un cliente el cual está ocupando el Terminal Blend, pues tienes que almacenarlo en un tanque de asfalto, y a lo mejor tienes otro cliente que ocupa asfalto convencional. Cuando hablo de un asfalto convencional me refiero a un PG 64-22 o -16. Ya con la normativa 2025 aquí en México, un asfalto sin modificar es un PG 64S-16. Pero bueno, a eso me refiero. Y por ejemplo, con el RARX puedes seguir teniendo solamente ese asfalto sin incorporar algún otro tanque más, y ya solamente en tu producción de RARX conectas tu tolvita, traes tu RARX y lo dosificas. Entonces dependerá de cuál sea tu caso. Si tienes poco espacio y tienes este caso de que te están pidiendo caucho y para no tener otro tanque de asfalto, pues yo creo que el RARX es una muy buena opción, pero dependerá. Es lo que hemos dicho alrededor de toda esta miniserie. Aquí no hay una solución única, va a ser la que mejor se adapte a tu proyecto. A lo mejor dentro de tu proyecto no tienes suficiente espacio para adaptar un tanque más y pues te vas por el RARX. O también puede ser de que no quieras esa complejidad extra de poner una tolva dosificadora, te puedes ir por Terminal Blend. Hay diferentes maneras de ver los problemas y la mejor solución va a ser la que mejor se adapte a tu proyecto. Y resumiéndolo de manera muy sencilla, en Terminal Blend, el caucho ya quedó integrado dentro del ligante antes de llegar a la planta. Y en el RARX, el caucho llega como un aditivo pretratado que se incorpora en planta, pero con la intención de simplificar el proceso frente a otros esquemas de caucho. Y como toda tecnología en cuanto a mezclas asfálticas, no solamente porque ocupa estos residuos que nos causan daño, que bueno, que ya es bastante importante que estas llantas las lleven a un lugar y se les dé este proceso, pero también se deben de evaluar con el mismo rigor que se evalúa cualquier mezcla asfáltica. Hay que ver si incorporándolas a una mezcla asfáltica, aparte de quitarnos de ese residuo, nos estamos beneficiando. ¿Y cómo se hace esto? Corriendo ciertas pruebas. Y justamente aquí les puedo hablar un poquito más porque he colaborado justamente con la empresa Neotech en cuanto a la evaluación del RARX. Y en estos estudios, ¿qué se quiere hacer? Comparar bajo las mismas condiciones dos estructuras de pavimento. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que va a cambiar en el pavimento va a ser la tecnología de la mezcla asfáltica. En una se va a comparar con un asfalto convencional y en otra con ese asfalto convencional incorporándole RARX. Y para compararlas adecuadamente, aquí es cuando entra el módulo dinámico y entra la ley de fatiga. Ya irnos a un nivel 4 de protocolo MAC, ya no solamente medir TCR y rueda cargada de Hamburgo. Aquí ya tenemos que medir estas pruebas que nos dicen justamente cómo se está comportando nuestra mezcla asfáltica, y es un traje a la medida. Porque sí existen ciertas ecuaciones con las que podemos poner nuestra vida fatiga, pero que ya hay ciertas instituciones que las proponen. Pero aquí sí es obligatorio, si queremos tener una buena comparativa, sacarle a cada una de las mezclas. Y es justamente lo que se hizo. Ellos me dieron los datos de laboratorio, donde aparecía su módulo, sus ecuaciones de fatiga, y que hicimos por parte de PAVE Analyzer. En PAVE Analyzer tenemos programada la teoría multicapa de Burmeister. En pocas palabras, esta teoría nos sirve para calcular esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en un medio estratificado, como lo es el pavimento. El pavimento, pues, cuenta con esta gran característica que tiene una diferencia de módulos muy grande de capa a capa, y que, pues, pasar de una capa a otra capa pasas en muy poco espesor a comparación de un suelo. ¿Y qué necesitábamos
para este caso, que podemos hacer con la teoría de Burmeister y con Pave Analyzer, es calcular para fatiga. En fatiga nos pide calcular la deformación por tensión por debajo de la carpeta asfáltica. Y es justamente lo que queremos obtener, que inclusive para deformación permanente también lo evaluamos porque también tiene un efecto el tipo de mezcla en la deformación permanente. Y para acá necesitamos la deformación por compresión por encima de la subrasante. Pero en este caso, esa ecuación si la ocupamos del Instituto del Asfalto. Las de fatiga sí fueron sacadas de cada una de las mezclas. Y bueno, ¿qué podemos hacer con la teoría de Burmeister en Pave Analyzer? Tener una radiografía completa del pavimento. ¿Cómo sabemos qué le está pasando a nuestro pavimento? Es decir, así como cuando nosotros nos enfermamos o tenemos algún problema de salud y vamos y nos sacamos estudios y nos sacamos una radiografía y así podemos ver completamente qué está pasando. Así pasa en el pavimento, pero el pavimento habla a través de esfuerzos y deformaciones. Entonces, esto es lo que hacemos con la teoría de Burmeister, poder medir en cualquier punto esto. No solamente decir esta estructura de pavimento va a durar tantos años, sino ver un poquito más atrás y ver qué pasa al aplicarle cierta carga en nuestro pavimento. A partir de conocer cómo se comporta nuestro pavimento, creo que podemos tomar mejores decisiones. Podemos ver un poquito más hacia atrás y conforme a esto plantear diversos escenarios en los cuales nuestro pavimento nos pueda durar un poquito más. Y es justamente lo que hicimos en este estudio. Teniendo estas estructuras las comparamos, obtuvimos vidas a fatiga, los cuales los resultados fueron interesantes. Pues sí, en este caso el RAR-X obtuvo una vida a fatiga mayor al espesor que lo estábamos comparando. Y pues al ir aumentando el espesor, pues esta diferencia no era lineal, aumentaba bastante. Porque también es eso que puedes hacer, análisis de sensibilidad con Pave Analyzer. Es algo muy sencillo y la verdad es que lo hemos programado para que sea muy fácil de utilizar. ¿Esto cómo se hace? Cargamos espesores, los módulos, las relaciones de Poisson y ponemos la carga a la cual va a estar sometida a nuestro pavimento. En este caso, el eje equivalente. Y con eso ya podemos calcular esfuerzos y deformaciones, pero también podemos incluir modelos de deterioro. Ahí están algunos precargados, algunas ecuaciones precargadas, o podemos, como en este caso, para fatiga, personalizarla. Y a partir de ahí medir esta respuesta. Y justamente nos da esa respuesta y también nos da estos dos esfuerzos. Al finalizar nuestro cálculo, nos da la oportunidad de descargar nuestro documento en Excel. ¿Por qué en Excel? Porque creo que ahí ya es muy fácil continuar con todo lo demás, porque creo que la mayoría de ingenieros, de laboratoristas, de estudiantes saben ocupar Excel y de ahí a partir de eso pueden hacer gráficas, ver qué está pasando realmente en nuestro pavimento, inclusive compararlos. Y también podemos hacer análisis de sensibilidad, es decir, qué pasaría si movemos una de estas variables. En este caso nosotros así lo hicimos, movimos el espesor de 5 en 5 centímetros hacia arriba y también hacia abajo y vimos cómo se comportaba. De hecho, todo esto está en el blog de Pave Analyzer, que pueden ingresar y leer ahí los artículos que están. Pero aunque ya se han hecho estos estudios en cuanto a este tipo de tecnologías y en cuanto aquí en México, creo que este es el primero en el que se evalúa el RAR-X hasta este punto. Y justamente lo que mucha gente me ha comentado es, ok, está bien con un asfalto PG64-22 que el RAR-X es superior. Ahora, ¿qué pasaría con un PG70, un 76? Son cosas que se tienen que ir investigando poco a poco. Tengo algunos otros colegas que han trabajado estas mezclas y que dicen que, pues, que sí, los resultados son favorables, pero todo esto se tiene que ver en investigación y tenemos que medir vidas útiles, vidas a fatiga de estas tecnologías comparado con un poquito de más de rigor con un asfalto modificado para poderlo solventar de manera adecuada. Y justamente en los casos aplicativos de esta tecnología está la autopista Pirámides-Tulancingo, donde ellos tenían un problema particular porque tenían losas de concreto hidráulico y pues está bastante interesante cómo han ocupado esta tecnología.
Pero en sí lo que ellos hicieron, de manera muy sencilla se los voy a platicar, es algo parecido a este estudio. Pero algo que podemos hacer no solamente es decir, ok, si yo con el RAR-X tengo mayor vida útil, pues dejo el mismo espesor y espero que falle un poco más tarde mi vialidad. Hay otro escenario en el cual puedes reducir espesores, es decir, yo quiero que soporte los mismos ejes equivalentes. Y si al espesor que yo traía con esa tecnología tú me das más vida útil con RAR-X, a mí no me interesa más vida útil. A mí me interesa reducción de espesor a la misma vida útil. Entonces empiezas a reducir los espesores hasta alcanzar la vida útil esperada de ejes equivalentes, y fue algo que lograron con RAR-X, que redujeron espesores. Entonces, obviamente al reducir espesores, reduces asfalto, reduces agregado, reduces emisiones, y lo que ellos reportan es que la alternativa con RAR-X tuvo un 44% de ahorro de huella ambiental en cuanto a este proyecto. Es algo que ya estamos viendo muy aplicado hoy en día ya en muchas vialidades, no es la única que se ha aplicado. Antes esta patente estaba solamente en España, traían el producto de allá. Ahorita ya en México ya hay una planta que lo fabrica y esto hace que más fácil se pueda incorporar en diversos proyectos. Ya se ha incorporado en muchos, pero bueno, pues esto abre una puerta a que en México podamos ocupar esta tecnología o alguna otra más, no solamente RAR-X, alguna otra tecnología con Terminal Blend. Hay algunos productos, inclusive hay uno que he escuchado recientemente como el Tusa Green. Estos productos van a enfrentar, como lo ha hecho el RAP, cierta resistencia. Todo producto ecológico, toda nueva tecnología enfrenta cierta resistencia y por eso se tienen que basar en estos estudios para mostrar sus beneficios y que se puedan adaptar de mejor manera aquí en México. Hay en muchos países donde se mezclan estas tecnologías, lo que les decía en capítulos anteriores, no hay una sola respuesta y no hay una sola tecnología, no es restrictivo, que si tú ocupas RAR-X ya no puedes ocupar RAP, o que si ocupas mezcla en frío no puedes ocupar RAP. Entonces se pueden combinar y dependerá mucho de nuestro proyecto, dependerá mucho de la calidad de nuestros materiales. Hay muchas variables en cuanto a un proyecto, entonces lo más importante es tener en mente todas estas tecnologías para poderlas adaptar, para poder generar este impacto positivo en nuestras vialidades, de dejar de tener residuos que pueden llegar a dañar la salud de las personas y pues qué mejor que nos brinden una mejor respuesta, esfuerzo de formación en una mezcla asfáltica. Sin embargo, este tema ecológico es muy amplio y lo vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo, pero algo que con lo que creo que deberíamos de quedarnos, en primera, que no todo lo que termina aparentemente su vida útil ya debemos de desecharlo. Siempre debemos de buscarle esta segunda oportunidad. Y no solamente me refiero a temas de rap, a temas de llantas, inclusive el PET, el cartón, son cosas que podemos reciclar. O también algo ecológico que aporta bastante es tener una carretera en buenas condiciones. O sea, hay veces que volvemos a ver tantas soluciones, pero no vemos que si nosotros tenemos nuestra carretera en buenas condiciones, vamos a tener menos emisiones también. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi carretera está en malas condiciones? La velocidad se va a reducir de los vehículos. Los vehículos van a tardar más tiempo en recorrer la misma distancia y eso va a generar más emisiones. Entonces hay muchas veces que también ese tipo de cosas nos ayudan. Simplemente el tener estas vialidades bien nos aporta beneficios ecológicos porque también más tiempo en las vialidades, más tiempo los carros prendidos o que ya pasamos un bache y la llanta que todavía tenía vida útil ya se hizo pedazos, pues ya se volvió este residuo, ¿no? Entonces es importante ver todas las variables que existen en el tema ecológico. Pero bueno, eso es todo por hoy en cuanto al tema. Espero que les haya gustado. Recuerden irnos a seguir a nuestras redes sociales, crear su cuenta en Pave Analyzer. En el blog ya vienen este tipo de casos, los hemos hecho muy ilustrativos. Pueden ocupar todos los módulos, es completamente gratis. Esta teoría de Burmister nos tardamos un poquito
en poderla desarrollar, pero ya está de una manera muy sencilla y estén pendientes porque vienen muchas actualizaciones. Justamente Burmister no tarda en que lo actualicemos, en que todavía lo hagamos más sencillo de utilizar, en que lo hagamos más rápido, porque creemos que ahí hay una oportunidad muy grande para mejorar en cuanto a este tipo de análisis. Ya tenemos nuestro primer agente de grado PG también. Vamos a incorporar algunos otros módulos. Ahorita ya tenemos el de Axto, que la verdad es que nos hemos esforzado por que sea súper sencillo, en que puedan entender qué hay detrás de todo esto, en que sea tan fácil como para un principiante ocuparlo, como también para una persona que ya lleva más tiempo, que ya tiene más experiencia, puede explorar más dentro de nuestras herramientas. ¿A qué vamos con esto? A que si es tu primer acercamiento al diseño de pavimentos, te lo vamos a poner muy sencillo, te vamos a rellenar algunos datos para que no batalles y puedas calcular y obtener tu primer pavimento. Y esto lo queremos dirigir mucho hacia estudiantes, pero también si eres alguien con más experiencia, que puedas meterte a los parámetros, modificarlos, jugar con ellos, adaptarlos a tu proyecto. Esto está muy sencillo, está muy gráfico. Estamos trabajando muchísimo en cuanto a análisis de datos. Créanme que este año tendrán muchas sorpresas en Pave Analyzer y pues por eso es importante que creen su cuenta, que es gratis. Y también recuerden compartir el podcast, calificarnos con 5 estrellas, porque de esta manera ayudan a que este proyecto crezca. Y si este proyecto crece, podemos ofrecerles mejores cosas que ayuden a mejorar la ingeniería. ¿Por qué? Porque justamente vamos a entrar un tema hasta el final, que vamos a evaluar todas estas tecnologías. Pero aquí pasa algo fuerte, porque al menos es lo que yo veo en México, que todos nos estamos enfocando mucho en la parte experimental. Pero ¿qué pasa de la parte del cálculo? Ok, ¿qué pasaría que ya tenemos muy bien entendidas estas tecnologías, pero ahora cómo las comparamos? Con Pave Analyzer estamos haciendo posible esto, que podamos comparar estas tecnologías, que tengamos un sustento en cuanto a esto, que este sustento teórico sea fuerte, que podamos no solamente utilizar ejes equivalentes, también estamos viendo al futuro, ya tenemos agentes de inteligencia artificial, ya podemos procesar espectros de carga en segundos. O sea, es impresionante la verdad que tú puedas cargar solamente tu dataset de tus mediciones de pesaje y que en segundos ya tengas toda la respuesta, ya tengas un archivo zip separado cada uno de tus ejes sencillo, dual, tandem, tridem, tengas un poquito de machine learning, tengas este ajuste log normal, o sea, algo que en el tiempo que estarías apenas abriendo el archivo, relacionándote con los datos, en Pave Analyzer ya tienes el resultado y eso creo que tiene mucho valor. Poco a poco la plataforma irá teniendo más módulos, módulos que cada vez se van a comunicar de mejor manera. Entonces, por eso es importante que se una. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.